Buen Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te pido una vez más que seas hablando tú, Señor, al corazón de tu pueblo, por el poder que emana de tu palabra y la obra preciosa del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, Señor, solamente a ser un instrumento en tus manos, donde tú puedas glorificar tu nombre y tu pueblo sea bendecido. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 7. Vamos a leer el versículo 17 al 23. Como usted ya lo sabe, hemos traído ya una serie de predicaciones en base al libro de Génesis, pero el tema general es la fe. Recuerde lo que dice la palabra de Dios allá en Romanos, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si usted y yo hemos sido justificados, hemos sido perdonados, redimidos por Cristo a través de la fe en su obra, tenemos que vivir también esa vida cristiana a través de la fe. No solamente para obtener el regalo de la vida eterna necesitamos la fe, sino para sostener y darle mantenimiento a esa vida. Y es por eso que es sumamente vital, hermanos, la fe en el Señor y que nos mantengamos así. Por eso que muchos de ustedes están siendo atacados por distintos problemas, circunstancias en cuanto a la fe. De hecho, recordemos que Jesús le dijo a Pedro que él había rogado por él para que su fe no le faltase. Puede faltarnos cualquier cosa, pero si nos falta la fe, hermano, eso sí es verdaderamente crisis. Pero la fe es la que vence al mundo, dice la palabra de Dios. Por eso es importante que permitamos que el Espíritu Santo, hermanos, a través de su palabra, nos fortalezca en cuanto a la fe. Génesis capítulo 7, versículo 17, dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hace algún tiempo atrás leía una noticia allá en Japón, después que fue visitado por un tremendo huracán, con ráfagas sumamente fuertes de viento. Una madre caminando por una de las calles de uno de esos pueblos cercanos a la playa, una ráfaga de viento la arrastró a ella y juntamente con su bebé. Las dos quedaron heridas, pero no había manera de cómo salir ella corriendo, porque no podía mantenerse en pie. Entonces ella, al ver una ráfaga de viento que no le permitía ni siquiera incorporarse, lo que hizo fue, puso a su bebé en la cuneta en la calle, y ella cubrió el cuerpo de su bebé con su cuerpo, pero empezaron a caer objetos. Después, cuando fueron a ver esa escena, vieron que esa mujer había muerto, pero la niña había quedado con vida. Vemos ahí el amor de una madre protegiendo la vida de su hija. Algo así fue lo que Cristo hizo por usted y por mí cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Vemos aquí en este relato que acabamos de leer, el mismo elemento, el agua, que sirvió para muerte para unos, sirvió para vida para los creyentes, porque dice la palabra que el arca flotó. ¿Y quiénes estaban ahí? Noé y su familia. ¿Cómo es que, hermanos, que la muerte en un momento dado puede generar vida? Por eso Plutarco, hablando de este tema, él dijo: ¿cómo es posible que la higuera, siendo de raíces tan amargas, de tallo tan amargo y de hojas tan amargas, pueda dar un fruto tan dulce? Entonces Cristo, cuando Él muere por usted y por mí en la cruz del Calvario, nos hizo flotar como el arca. Gloria al Señor. Pues ya no estamos bajo condenación, porque tenemos la vida de Cristo en nuestra vida. Entonces, pero para Él realmente, para Él significó muerte, pero para usted y para mí significó entonces vida. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: la vida que nace de la muerte por la fe. Si usted y yo, hermanos, queremos realmente flotar
queremos sostenernos en medio de un ambiente, hermanos, de amenazas de distinta naturaleza, no solamente de carácter físico, sino de carácter espiritual, hermano, y aún las amenazas de carácter eterno, la única manera de poder flotar en medio de la sociedad en la cual vivimos es teniendo la fe en Cristo nuestro Salvador. Hermanos, para otros puede significar muerte, pero para usted y para mí puede significar un milagro de sustentación. Por eso Jesús dijo claramente ahí en Juan capítulo 17, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. En otras palabras, que los hagas flotar. Mientras unos se mueren, mientras unos se van a condenación, te pido, Padre, que los guardes. Y eso es importante, hermano, que entendamos. Hermano, cómo la muerte, en este caso, significó para usted y para mí vida en el caso del Señor Jesucristo. Esto nos lleva entonces en primer lugar a analizar que la fe en la muerte expiatoria de Cristo, que nos hizo flotar, hermanos, realmente nos trae a usted y a mí esperanza, nos trae esperanza. Por eso que en estos días, hermanos, que se habla mucho acerca de la muerte del Señor, debo de entender que el juicio condenatorio que cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario, porque Él fue nuestro sustituto en la cruz, hermano, sobre Él cayó, por ejemplo, el juicio sobre el pecado, el juicio de las maldiciones, juicio contra Satanás, contra la enfermedad, la vieja naturaleza, la muerte física y la condenación eterna. Cuando ese juicio cae sobre Cristo, entonces a usted y a mí realmente sirvió, hermanos, para que nosotros seamos liberados de esa condenación, del pecado, de la maldición, de la garra de Satanás, de la enfermedad, de la vieja naturaleza, de la muerte y de la muerte eterna. Entonces, el pago expiatorio, hermanos, que vemos aquí reflejado en esta, digamos, en esta historia, que significa también una tipología de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo fue el pago para que usted y yo pudiésemos tener redención, un rescate. El hecho de que el arca flotó, vemos ahí redención, vemos un rescate, vemos algo maravilloso. Y esto nos recuerda también, hermanos, siempre en el libro de Génesis, pero en el capítulo 35, vemos a Raquel, la esposa de Jacob, que ella, en el momento que estaba a punto de dar a luz a su hijo, ella tuvo complicaciones en el parto, y dice en Génesis 35, 16, después partieron de Betel, y había aún, dice, como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. En el momento en que Raquel estaba dando a luz a su hijo, fíjense bien, en ese momento ella muere, pero había una tristeza en ella tan profunda que dijo, le voy a llamar Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y Jacob dijo, no, este niño no se va a llamar así, se va a llamar Benjamín, no hijo de mi tristeza. Pero vemos ahí cómo la vida surge de la muerte. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, cuando Dios nos pide que llevemos nuestra cruz, porque la cruz no es la suegra, hermanos, desde ya se lo digo, la cruz no es su esposo, no es un problema, la cruz, hermanos, llevar la cruz sencillamente es morir a nosotros mismos. Y nos parece, hermanos, muy doloroso, y como hay mucho trabajo de parto del alma en ese sentido, donde podemos decir, es que para mí esto es demasiado complicado, demasiado doloroso, morir a mis sueños, morir a mis pretensiones, morir a mis deseos, para que surja vida, yo no lo creo. Entonces, y llamamos, hermano, el fruto, hermano, de ese, digamos, ese sacrificio, lo llamamos Benoni, es decir, hijo de mi tristeza. Muchos sienten tristeza cuando Dios nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos llena de tristeza. ¿Cómo es que voy a morir a mis planes? ¿Cómo voy a morir a mis deseos? Si esto es lo que me hace a mí feliz, entre comillas. Pero ¿qué es lo que realmente a usted y a mí nos conviene? Es morir a mí mismo. ¿Para qué? Para que se le dé lugar a la vida de Cristo. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 dijo, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuántos hermanos quieren decir, no, esta es mi vida y yo voy a hacer con ella lo que yo quiero? Voy a hacerlo a mi manera. Por eso que algunos todavía siguen cantando a mi manera. Pero a su manera, ¿sabe qué? Lo que va a hacer es perder.
Pero si nosotros tomamos la determinación de morir a mis deseos, a mis planes, a mis proyectos, ¿qué es lo que dice el Señor? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, va a flotar. ¿Por qué se siente hundido? Es porque no quiere morir. Asimismo, ¿por qué se le está hundiendo el matrimonio? Porque no quiere morir. Quiere hacer las cosas como usted quiere. ¿Por qué no le va bien en sus negocios? Porque no quiere morir. ¿Por qué no tiene una vida plena en el Espíritu? Porque no quiere morir. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Acaso no hemos entendido que el más grande de todos los ejemplos es nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar? Si Cristo, hermano, tomó la decisión de morir para darnos vida, hermano, nosotros no tenemos por qué tener temor ni tristeza de amar, hermano, Benoni, a nuestra acción de poder decir: sí, Señor, tomo la decisión de morir a mí mismo para que tú comiences a vivir tu vida plena en mi corazón. Entonces vemos acá ese principio de ese pago expiatorio que trajo vida. Hermanos, ese pago que Cristo hizo nos trajo redención. Usted y ahora tenemos vida eterna. Pero además de eso, también hubo una expiación por la redención de la creación. Porque recordemos que allá en el capítulo siempre de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17, Dios le dice a Adán: mira, por causa de la desobediencia de tu pecado, la administración de todo lo que te di está bajo maldición. Vea lo que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué significa la palabra maldición? Está destinado a destrucción. Entonces, no solamente Adán pecó como padre, no, como individuo y como padre de la raza humana, sino también que él sometió la administración de lo que Dios le había entregado a Satanás. Por eso la tierra cayó bajo maldición. Por eso que el pecado no solamente afecta en la vida personal y la relación con Dios. El pecado no solamente, hermanos, llega a afectar, hermanos, digamos, la vida de las personas que nos rodean, sino que el pecado afecta también lo que Dios nos ha entregado para que lo administremos. ¿Qué cosas? Como es el estudio. Una vida pecaminosa te puede afectar tus estudios, estimado joven, te puede afectar tus relaciones sociales, te puede afectar tu trabajo, todo cae bajo maldición. Entonces tú dices: pero a mí no me sale nada. ¿Por qué no progreso? ¿Qué es lo que me está pasando? En algunos casos es una dificultad, es una prueba, pero hay que analizar si no es por causa del pecado, porque el pecado trae consigo mismo una sentencia en todas las cosas que están bajo nuestra administración. Por eso que hay que cuidarnos, porque el pecado no solamente afecta a nuestra vida, sino todo lo que tenemos. Y hay momentos donde dicen algunos: ¿y por qué a mí no me salen mis trabajos? Tengo estos estudios, tengo esta experiencia, pero no me sale trabajo. Pregúntese si en ese caso, aunque no es en todos, si en ese caso no será porque no ha habido remisión de pecado. Pregúntese: ¿por qué no puede tener buenas relaciones con las demás personas? ¿Por qué no puede progresar en la vida espiritual? ¿No será que hay un pecado oculto? El punto es que cuando vemos aquí que cae este juicio sobre toda la tierra, hermano, quedó completamente destruida. Sin embargo, de repente las aguas comienzan a decrecer y empieza ahí un proceso de restauración. Y vemos, hermanos, que empiezan a aparecer las cumbres de las grandes montañas. Y ahora vamos a leer un poquito más adelante. Luego se descubre toda la tierra. La tierra estaba renovada. Cuando Cristo, nuestro Señor, muere en la cruz del Calvario, Él llevó, dice la palabra, según lo que encontramos en Gálatas, en el capítulo 3, Él llevó nuestras maldiciones. Dice acá: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, para que pudiéramos flotar en el Espíritu, para que usted y yo pudiésemos tener esa bendición
Cristo llevó nuestras maldiciones. Es decir, cuando hablamos de maldición estamos hablando de las consecuencias del pecado. Entonces, dentro de las consecuencias del pecado encontramos que el cuerpo humano, hermanos, cae bajo también la sentencia. Por eso que la sentencia en el cuerpo, fíjense bien, en la parte física tenemos, por ejemplo, somos víctimas de la enfermedad. Cuando Dios creó al hombre, el cuerpo, hermano, lo diseñó para que viviese para siempre. Pero a causa del pecado, el pecado empezó a deteriorar también la composición física. Por eso miramos la cantidad de años que se vivía en aquel entonces, la que se viven hoy en día, la calidad de vida es completamente diferente, porque va en degradación continua por causa del pecado original. Pero también, hermanos, oiga, la naturaleza misma cayó bajo la administración de Satanás. Recuerden que cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás le dijo: y todas estas cosas te daré porque a mí me han sido entregadas. ¿Quién se le entregó? Se le entregó a Adán. O sea que cuando Adán pecó, le entregó la administración. Yo no sé si ustedes quieren que Satanás administre su negocio, su trabajo, su casa, todas sus propiedades. Bueno, por eso hay problemas, porque la persona no entiende que al someterse al pecado, todo lo está sometiendo bajo la administración del diablo. Pero cuando estamos en Cristo, en obediencia a Cristo, estamos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Y lo que Cristo gobierna, hermano, es bueno. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste dice que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, los resultados de ese gobierno son resultados maravillosos. Pero los resultados del gobierno de Satanás es dolor, muerte, tristeza. Por eso que es importantísimo, hermano, que entendamos que el pecado trae este tipo de consecuencias. Pero lo hermoso es que el mismo sacrificio de Cristo que nos hizo flotar a usted y a mí espiritualmente, también ha prometido el Señor rescatar nuestro cuerpo. Algunos de ustedes están un poco tristes porque están envejeciendo. No levanten la mano, se les nota, algunos. Cuando ya las tejas se empiezan a deslizar, ¿verdad? Las arrugas, que ya no tienen la suficiente energía. Y dice, pero por dentro me siento joven. Eso es la peor. Por dentro, por dentro, pero por fuera. Algunos andan arrastrando los pies ahí, andan rayando el piso, la cerámica y todo eso. Ya. Entonces, algunos hasta se molestan cuando llegan al banco y le dicen, pase por favor, y le dan preferencia. Y dicen, no, dice, mire, yo he visto en el banco, aquí me quedo. Digo. ¿Por qué? Porque a las de tercera edad le dan preferencia. Y dicen, ¿cómo? Yo no me veo de tercera edad. Es de cuarta, pero bueno, está bien. El punto es que, hermano, yo le tengo buenas noticias. Qué lindo, es que el Señor siempre trae buenas noticias. En Romanos 8, la Biblia nos habla de la redención de la naturaleza, que cayó bajo la administración del enemigo. En este caso también cayó el cuerpo. Dice en el versículo 19 del capítulo 8, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así como la muerte en aquel momento, en el diluvio, el agua fue un instrumento de muerte, hizo flotar el arca. A usted y a mí, hermanos, la muerte de Cristo nos hizo flotar espiritualmente, somos salvos. Cuando creímos en Cristo, nuestro Salvador, espíritu y alma es salvo, pero el cuerpo todavía no. Es salvo el cuerpo en esperanza, porque dice más adelante, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pues si esperando lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
O sea que el cuerpo tiene promesa de ser redimido, como ya fue redimida nuestra alma. Por eso que en este momento el cuerpo todavía se enferma. Usted dirá, ¿y por qué los cristianos se enferman? Se enferma toda persona porque no tenemos cuerpo glorificado. No ha sido redimido el cuerpo. Algunos han hecho malas aplicaciones de esto. Mire, hace un tiempo atrás, en un país aquí de Centroamérica, no voy a decir dónde, pero un pastor empezó a predicar que el cristiano no se tenía que enfermar. El problema es que cuando la esposa cayó con cáncer y muere de cáncer, ¿qué creen que usted que pensó la iglesia? A saber en qué pecados andaba la pastora. Porque él dijo, el cristiano no se tiene que enfermar porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Sabemos que la enfermedad es consecuencia del pecado original, pero el cuerpo se enferma porque no ha sido todavía redimido. No ha llegado el tiempo de la redención. Un día sí va a ser. Entonces él se estaba adelantando en cuanto al tiempo de Dios. Un día, sí, el cuerpo ya no se va a enfermar. Cuando tengamos un cuerpo similar al cuerpo de mi Señor Jesús cuando resucitó entre los muertos. Un cuerpo, hermanos, que no estará sujeto al tiempo, al espacio de la materia. Cristo de repente cuando resucita aparece en medio de los discípulos. Y pues, mire, de tal forma que Jesús le dice a este incrédulo, a Tomasito, Tomás, mete tu dedo y tu mano en mi costado. O sea, que sí lo podía tocar, pero de repente Jesús desapareció. Y además de eso, comió con ellos también. Entonces vemos un cuerpo, hermano, totalmente diferente, que traspasaba la materia. No había limitaciones para eso. Entonces, en ese entonces el cuerpo ya no se va a enfermar. Pero hoy en día sí se enferma porque el cuerpo todavía no ha sido redimido. Y ¿saben cuándo va a pasar eso? Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ese día sí, ya no habrá, ahí sí van a perder los negocios, las farmacias, los médicos también, perdónenlo a mis amados médicos, los bendigo en el nombre del Señor. Ahí ya no habrá trabajo para la medicina. Entonces hay que buscar otra profesión. Pero ese día, claro, ya estaremos con el Señor. Ya no habrá problema con la enfermedad. Ahí sí, ahí se terminó todo. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, que así como la muerte de Cristo, hermanos, nos levantó, nos hizo flotar espiritualmente también nuestro cuerpo. Pero además de eso, habla de la creación. Que gime, dice Pablo, gime. ¿Por qué? ¿Por qué miramos el descontrol, hermano, en algo tan bello que Dios creó, que es la naturaleza? Porque vemos los problemas, hermanos, del clima, problemas de los terremotos y todo eso. Cuando la naturaleza sea restaurada, la cosa va a ser diferente. Cuando sea redimida. Entonces esto me lleva a Apocalipsis, al capítulo 21. Y dice versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, Cristo al morir en la cruz del Calvario, a través de su muerte también Él ya hizo provisión para la restauración de todas las cosas. Así que, hermano, vemos aquí un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice el versículo 2, y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué le parece, hermano? Ahí Dios le va a hacer flotar de las lágrimas, del dolor, de todo lo que le aqueja en esta tierra. Allá no habrá, hermano, memoria de eso. Habrá total sanidad. Por tanto, hermano, solamente es cuestión de tiempo. Es que ya no aguanto a este marido. Es cuestión de tiempo, estimada hermanita. Ya no aguanto esta situación, ya no aguanto las presiones de esta tierra, ya no aguanto vivir en este país. Solo es cuestión de tiempo. Cristo viene por su iglesia. Ya Él pagó para la restauración de todas las cosas. Claro que aquí no vamos a entrar, pero habla mucho acerca de lo que Dios va a hacer. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es que ese sacrificio
nos hace flotar. A eso le vamos a llamar redención. La redención de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y de la creación misma. Pero también miramos aquí un milagro que es la sustentación. Dice que el arca flotaba. El arca no fue diseñada para navegar, sino para flotar en medio de aguas turbulentas, para que no se diera vuelta, sino para que se mantuviera. Y veamos esto, hermanos, que cuando usted y yo, por medio de la obra de Cristo, hemos creído en ese milagro de sustentación, ¿qué es lo que pasa? Nos preserva de juicio. Nos preserva. Ahí estaba Noé, fíjese bien, con su familia en el arca, estaban sustentados, mientras a su alrededor había muerte. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mientras para otros hay muerte, para otros tiene vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hace acepción Dios de personas? No, sino que los que no creen reciben muerte, pero los que creen en Cristo son sustentados. Gloria al Señor. Ya no hay condenación, ya no hay juicio para ellos. El juicio no era para Noé, era para los no creyentes. Hay un milagro de sustentación, porque en Egipto, fíjense, los juicios cayeron sobre la idolatría egipcia y sobre los egipcios, pero no cayó donde estaban los hebreos, en la tierra de Gosén. ¿Por qué no cayeron los juicios ahí? Porque Dios a usted y a mí no nos ha puesto para condenación, sino nos ha puesto en esta tierra para salvación. Porque ya fuimos juzgados en Cristo en la cruz del Calvario. Y si ya fui juzgado, ya fui declarado inocente, ya no hay nadie que me pueda acusar delante de Dios. Porque mis pecados han sido borrados como los suyos y aquellos que hemos creído en Cristo. Entonces, hay un milagro de preservación, de sustentación, porque ya el juicio ya no cae, pero también de la preservación de la vida. Ahí estaba Noé con sus familiares, su esposa y sus 3 hijos y sus 2 nueras. Porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que hay una sustentación por esa obra de Cristo, de una preservación de la vida. Pero también para ellos estaba significando, en el momento que las aguas empiezan a decrecer y se descubre los picos de los grandes montes, ya habla de una nueva vida. A través de la muerte de Cristo, Dios abre la oportunidad de nuestro gran milagro. El más grande de todos los milagros no es resucitar a los muertos, no es sanar un leproso. El más grande de todos los milagros de Dios es darnos vida eterna. El milagro del nuevo nacimiento. Le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que pueda ocurrir este milagro? Solamente por la obra de Cristo. No es por una obra religiosa, no es por un religioso, no es por venir a la iglesia, no es por meterse a un templo. Usted no va a nacer de nuevo por meterse a un templo. Es cuando Cristo se meta en su corazón, cuando Cristo venga a vivir a su corazón, porque se ha arrepentido de sus pecados. Entonces ahí empieza un nuevo amanecer. Entonces el juicio que antes había empieza a disminuir las aguas. Empieza a ver realmente cosas que antes para usted dijo todo está perdido, pero entonces ahora empieza a ver que no todo está perdido, porque cuando está en Cristo, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un nuevo amanecer y eso se llama nuevo nacimiento. ¿Cuántos han pensado alguna vez cómo quisiera volver a nacer y no cometer los errores del pasado? Pero yo le digo una cosa, físicamente eso es imposible, pero espiritualmente sí es posible. Su conciencia puede nacer de nuevo y tener la conciencia de un recién nacido, porque cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya las cosas, hermanos, que nos estaban afectando ya quedaron en el pasado. Por eso, esa sustentación debemos de aprovecharla, pero también esa sustentación nos está preservando espiritualmente de un ambiente de muerte. Mientras Noé y su familia estaban siendo sustentados en medio de un ambiente de muchos cuerpos de animales y de hombres y mujeres flotando en las aguas, ellos estaban con vida. Una de las cosas interesantes que ocurre es que el que está en Cristo puede estar en el peor de los ambientes, pero mantenerse cerca del Señor.
Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17 en la oración: no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. ¿Cómo puede suceder eso, hermano? Que cuando estamos en un mundo, en la oficina, en el trabajo, donde sea, escuchando vulgaridades, vemos ahí cosas que no deben de suceder, cosas que espantan. Sin embargo, el cristiano puede flotar. ¿Cómo es posible eso? Que no se pueda, digamos, claro, fíjese bien, mientras el cristiano se mantenga en la fe, es decir, dentro del arca, que es Cristo, ese cristiano va a ser protegido del ambiente que está. Pero si empieza a retroceder en la fe, es decir, si empieza a ponerle confianza a las cosas del pecado, empieza a creer en lo que no debe de creer, eso es salirse del arca. Encontramos, cada vez que nos subimos a un avión, entramos en una ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad, todo lo que sube tiende a bajar. Pero cuando la ley de la aerodinámica entra en funcionamiento, está, digamos, peleando con otra ley, que es la ley de la gravedad. Mientras usted se mantenga dentro del avión, usted está seguro. Pero si hay alguien que se le ocurre salirse del avión, dice: qué bonito, voy a caminar sobre las nubes, dice. Se salió de la ley de la aerodinámica, la ley de la gravedad lo atrae. Cuando usted y yo estamos en la ley de la vida en Cristo, o sea, la ley de la fe en Cristo es: Cristo es mi Salvador y es mi felicidad, y fuera de Él no existe nada. Cuando usted se mantiene en esa confianza, usted puede andar en medio de todos los cadáveres del mundo y está sostenido. Pero si usted empieza a creer en la mentira, entonces usted se sale de esa ley de la fe en Cristo, y la ley de la gravedad del pecado lo atrae. Y entonces ahí es donde ocurre el fenómeno del hijo pródigo. ¿Cuál es el problema? Que creyó la mentira, y al creer la mentira fue atraído. Pero ahí está la bendición de Dios, que el Señor siempre tiene un rescate. Hijo, aquí está mi mano, para subirlo otra vez al avión. Entonces Dios quiere, hermanos, ayudarnos a entender que cuando Cristo muere, yo tengo la bendición de poder estar en cualquier tipo de ambiente y poder mantener la vida en medio de una vida de corrupción. Alguien lo va a querer sobornar, alguien va a querer, hermano, hacerle mucho daño. Hay gente, hermano, que a usted no lo quieren, lo aborrece por ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted se encuentra en una batalla tremenda, lo han rodeado búfalos como de Basán, como decía David, a un ejército a campo alrededor de David. Dice: no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Entonces, cuando usted se mantiene en esa fe, usted puede tener ese espíritu de victoria que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras estamos en la fe, por eso no hay que vender la fe jamás. Si usted en el momento retrocede en cuanto a la fe, se complica la vida. Pero también hubo otra cosa en esa sustentación. Hay una preservación del control de la muerte, porque la muerte estaba controlando todo ahí, animales y al ser humano. Sin embargo, en el caso de Noé, la muerte no estaba actuando. ¿Por qué? Porque había creído en Dios. Y cuando usted y yo hemos creído en Cristo, ocurre este milagro que vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vea esto: cuánta gente vive con temores. Pero ¿cuál es el temor? Llamémosle así, ¿cuál es la célula madre del temor? El temor a la muerte. Los demás temores o las fobias dependen de ese temor. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, venció al que tenía el imperio de la muerte, y que por el temor a la muerte, dice, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense bien cómo ese temor a la muerte se refleja, por ejemplo, en un aula de clase. Se le dice el maestro al niño: quiero que pases a exponer. Y el niño entra con miedo, con temor, delante de sus compañeros. Le tiene temor a la burla, al famoso bullying.
¿Cómo lo puede vencer? Si tiene a Cristo, venció a todos también. Puede vencer la burla, puede vencer lo que sea. Es importante que entendamos que si yo me apropio de la obra de Cristo, entonces ese control del temor, hermanos, eso ya no va a existir. Noé y su familia estaban tranquilos, ellos dormían. ¿Cuántos de los que están aquí no están en una embarcación que se mueve, están en una cama con un box spring, hermano, último, y no duermen porque no tienen paz? Pero el que tiene a Cristo, la paz de Dios lo gobierna y lo sustenta en medio de tantos problemas. Hasta sueña con el Señor Jesús y tiene cosas lindas. ¿Por qué? Porque tiene la relación íntima con el Señor. Entonces vemos aquí que como, hermanos, ese milagro nos sustenta, nos trae paz, nos trae victoria. Entonces ahí donde se cumple lo que dice la Biblia. ¿Dónde está, oh, pues, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo murió y resucitó, hermanos, de veras, Él venció la muerte y el temor a la muerte. Por eso usted no le tenga temor a la muerte. Hermanos, si Cristo nos llama ahora, gloria a Dios, nos graduamos, entramos a las mansiones eternas. Entonces, y si ya no tengo temor a la muerte, ¿a quién le voy a temer? ¿Para qué voy a andar con miedo? Si Dios le da, por ejemplo, le da una oportunidad, te vas a casar, que tengo miedo, dele en el nombre del Señor. Que no dice tengo miedo, tengo medio, dice. O que de repente dice, aquí te entrego un proyecto, es que no puedo. Claro que sí. Aprópiese de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y haga todo lo que Dios le mande a hacer, porque Él estará con nosotros. ¿No es cierto lo que Él dijo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos va a sustentar, nos va a ayudar a que todo esto sea una realidad. Pero también nos preserva de las maldiciones, las consecuencias que vino sobre esa generación del tiempo de Noé. Pero para Noé no le cayó. ¿Por qué no le cayó? Porque dice Gálatas capítulo 3. En el capítulo 3 dice la Escritura, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él llevó las consecuencias, el cobro de las facturas del pecado. Cristo las llevó en su cuerpo. Y dice, por esto, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que por la obra de Cristo nos hace flotar de las maldiciones. O sea que ya no esté pensando ahí, es que las maldiciones generacionales. Es que si usted ha tenido una experiencia de un nuevo nacimiento con Cristo, Cristo no solamente canceló, hermanos, sus pecados, sino las maldiciones, porque Cristo ya pagó por ellas. ¿Para qué? Para que el juicio, las consecuencias ya no caigan sobre su vida. Entonces, la fe en la muerte expiatoria de Cristo, hermanos, nos hace realmente flotar. Ahora bien, si nos hace flotar, eso me habla a mí entonces de vida, de una nueva vida, de una nueva oportunidad por la obra de Cristo en su resurrección. Ya en el capítulo 8 vemos que vemos aquí otro panorama. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos aquí entonces que la vida de Jesús, hermano, garantiza nuestra vida. Si Cristo no hubiese resucitado, aquí que estamos viendo acá, después de un panorama de muerte, empezamos a ver un panorama de vida. Cristo muere, pero Él resucitó. Y si Él resucitó, yo tengo esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría esperanza, porque sería como cualquier otro religioso de la faz de esta tierra. Pero Cristo no es un hombre, Jesús es Dios, el cual dijo, tengo potestad de poner mi vida y tengo potestad de volverla a tomar. Y si Cristo está vivo, ya la hicimos. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque fíjese bien, mire qué cosa que dice aquí la palabra. Dice que las aguas, desde la lluvia se detuvo, las fuentes de las aguas se sellaron. Entonces empezamos a ver aquí, hermanos, algo interesante. Que vemos un nuevo comienzo, pero ese nuevo comienzo también vemos una nueva administración. Por eso que en Romanos capítulo 6 nos habla de esta identificación espiritual que tenemos en Cristo, en su muerte. En el versículo 22
Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok, ya fuiste rescatado, fuiste liberado. Ahora ¿qué pasa? Tengo nueva vida. Y si tengo ya una nueva vida, tengo como fruto la santificación, es decir, progresar en la vida que Dios me está dando. Es un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo, recuerde que así como Noé y su familia, que ellos fueron rescatados por Dios, o sea, esa vida de estas 8 personas le pertenece a Dios. Cuando usted y yo hemos sido salvos, ya no nos pertenecemos. Hemos sido comprados, dice la Biblia, a precio de sangre. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Someterme al gobierno de Dios, al señorío, principalmente conociendo las consecuencias. En el caso de Noé, todo lo que ocurrió con toda la población humana y animal. Entonces, claro, si Dios me dio la vida, lo mejor es: Señor, aquí te entrego mi vida. ¿No creen que eso es lo más sabio? ¿Por qué nosotros ahora como cristianos no le decimos: Señor, aquí te entrego mi vida? Le entregamos pedazos de la vida. Te entrego ciertas cosas, pero estas cosas no, Señor. Estas no las toques, Padre. Llega hasta la sala, pero no a la bodega de mi casa. Estamos ahí negociando con Dios. Hermano, si la verdad que nuestra vida y todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, ahí Noé entendió la importancia de estar bajo la administración, es decir, bajo el señorío de Cristo. Entonces, la vida, hermano, en este caso, la resurrección de Cristo es nuestra garantía de la promesa que Dios nos ha dado cuando dice allá en 1 Pedro capítulo 1, dice que tenemos, dice, esperanza viva. ¿Por qué tengo esperanza viva? Porque es algo que es, hermano, que funciona. Muchos tienen esperanzas muertas, pero nosotros tenemos esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si en esta vida tengo esperanza de que las cosas funcionen, vea qué bendiciones van a venir sobre nuestra vida. Cosas interesantes. Por ejemplo, hermanos, dice aquí en el capítulo 8 siempre de Génesis, mire lo que comienza a decir. En primer lugar, dice aquí la palabra que empezaron a disminuir. Dice, primero se cerraron, dice, las fuentes del abismo. Se cerraron las fuentes del abismo. Versículo 2 del capítulo 8 de Génesis. Cuando usted y yo estamos ya en Cristo, ya no hay condenación. Porque el agua en este caso era instrumento de juicio. O sea, el juicio de Dios se aparta de usted. Ya no tiene que temer. ¿Por qué? Porque ya fuimos juzgados en Cristo en la cruz del Calvario. Se cierran las aguas del juicio y de la acusación. Ya Satanás no tiene por qué estar viniendo a reclamarle. No tiene que estarle pidiendo cuenta. Usted repréndalo en el nombre de Jesús. Pero también, hermanos, hay una restauración progresiva. Dice en el versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. O sea, se va descubriendo los montes, descubriendo el plan original de Dios. ¿Qué pasa? Cuando usted está en Cristo, empieza a ser restaurado progresivamente. Ninguno nace maduro espiritualmente, todos nacemos inmaduros. Por eso que algunos dicen, pero yo en la iglesia veo malos testimonios. ¿A qué se refiere? Que no ven madurez. Es que así es que se va descubriendo poco a poco. Es decir, la madurez va de paso en paso. Vamos a tener errores como seres humanos, sí, Dios nos ha perdonado, me está restaurando, pero nos quieren que ya aparezca uno que es un arcángel. Sí, y en el peor de los casos, nosotros los pastores piensan que ya estamos en el tercer cielo. No, estamos también en el mismo nivel de ustedes. Entonces, y creen que todo sea perfecto, que no haya errores. ¿Desde cuándo, hermano? El único que no tiene error se llama Cristo, mi Señor. Pero poco a poco vamos madurando, todos, toditos, aquí en el mismo terreno, vamos creciendo en el Señor. Entonces, hermano, por eso que debe estar usted seguro que la obra que Dios comenzó en usted la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿No es cierto que dice la Biblia en Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Las aguas empezaron a decrecer gradualmente, y gradualmente vamos nosotros madurando. Pero también, hermanos, vemos aquí algo interesante, que es la seguridad de vida. Hermanos, esto es importante que nosotros entendamos. Dice en el versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo. Reposó. No había reposado antes. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Seguridad. Y dicho sea de paso,
¿No le parece un dato curioso esto? Que reposó el mes séptimo a los 17 días del mes. ¿Sabe qué significa eso? En el Nuevo Testamento, busque una fecha similar a esta. Fue el día que Jesús resucitó. En el mes séptimo, a los 17 días del mes, el día 14 es cuando sacrificaban el Cordero Pascual. Y 3 días después, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos acá que dice, vemos la resurrección de Cristo y vemos que el arca reposó. Usted y yo podemos tener reposo porque Cristo está vivo, hermano. Y podemos entrar en descanso porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces nuestra alma entra en paz, en sosiego. ¿Por causa de qué? Por causa de la vida de Cristo, por causa de su resurrección. Entonces si Él está vivo, se hace cargo de mi vida. Que Dios se estaba haciendo cargo de Noé, de preservarle la vida, pero también se estaba haciendo cargo de cómo iba a reiniciar su vida. De la agricultura, como familia, todo lo demás se estaba haciendo cargo. Hermano, si usted tiene a Cristo, Jesús se ha hecho cargo ya. ¿Y qué va a pasar con mis nietos? Deje los nietos, Dios ya los tiene marcados para ser bendecidos. Usted ore por ellos nada más. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa con que el Señor ya los tiene en sus manos? Hermano, porque si estamos en Cristo, el Señor tiene todo guardado. Y te me estoy quebrando los dedos. ¿Y cómo voy a hacer para pagar esto el día de mañana? Olvídese, hermano. Mire, Dios le diga al Señor, dame el pan, Señor, provéeme esto. Y yo sé que Dios, si Él ha provisto lo más grande, que es Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Dice la Biblia. Hermano, si Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, que son $100, no es nada, hermano, o $1.000.000, o el problema que usted tenga, es lo que espere el momento que Dios se lo va a dar. Esté tranquilo. Pero también vea esto: en esa bendición tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, como vemos en el caso de la paloma no se pudo quedar en otro lugar. El cuervo sí. La paloma regresaba una y otra vez al arca. ¿Por qué? Porque la paloma tiene una naturaleza que no puede estar en la carroña. Y cuando usted y yo tenemos nueva vida, tenemos una nueva naturaleza. Que cuando usted se encuentra, por ejemplo, rodeado de gente vulgar, o gente está chambreando, chismeando, usted no se siente cómodo. Ahora, si usted se siente cómodo con la chusma, usted siente que cuando hay un cultivo así de chisme ahí y están haciendo pedazos a alguien, usted se siente parte. Qué bonito estar aquí. ¿Sabe qué? Tiene corazón de cuervo, tiene naturaleza de cuervo. Entonces, cuando usted sabe que cuando usted oye algo que le están dañando a alguien, le duele. Pero si usted no le duele, lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Aquellos que andan en la carroña, aunque vengan a la iglesia y diezmen, yo lo siento mucho, pero es menester que evaluemos si estamos o no estamos en Cristo. Aquí no es cuestión de venir a un lugar, sino haber nacido de nuevo. Entonces, la persona que tiene la nueva naturaleza, hermano, donde hay vulgaridades, donde hay injusticia, donde están planeándose un crimen, donde hay, hermano, que le van a hacer daño a alguien, no puede participar. No puede, no siente. Y hay gente que dice, le vamos a robar a este. Y usted dice, sí, voy a hacerlo. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene nueva naturaleza. Por eso que la persona que está en Cristo tiene un nuevo ambiente. No es el ambiente de la carroña, pero también lo más grande, que tenemos vida eterna. En el versículo 10 dice, esperó aún, dice, otros 7 días. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él, dice, a la hora de la tarde. Y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces vemos ahí, se desveló todo. La tierra totalmente. Mire, hermano, el olivo es uno de los árboles. ¿Cuántos han visto la película Duro de Matar, verdad? El olivo es duro de matar. Usted va, por ejemplo, al Monte de los Olivos, allá en Jerusalén, en el Getsemaní. Ahí hay olivos de 3.000 años, de 2.500 años, de 2.000 años. Y ahí están, florecen, los cortan y florecen. Es más, cuando se corta una rama de un olivo,
no se muere inmediatamente. Es duro de matar el olivo. Ahí queda vivo, puede pasar ahí. Usted dice que este es un leño, está vivo. Dios que trae una hoja de olivo en el pico, como diciendo, mire, es que el que tiene a Cristo tiene vida eterna, gloria a Dios. O sea, lo que Dios nos está diciendo, mira, el mensaje que tengo para ti, hijo, mira, es vida eterna en medio de todo. No solamente que ya no hay juicio, ya no hay acusación, ya hay restauración progresiva, hay seguridad, ya tu ambiente es otro, tu naturaleza es otra, vas mejorando, vas madurando, pero también te quiero decir que hay esperanza. ¿Cuántos quisieran? Mire, Dios nos está diciendo, hijo, aquí te traigo una hoja de olivo. ¿Sabe qué significa eso? Hijo, tienes vida eterna. ¿De qué te quejas? Es que se ponchó la llanta. ¿Qué se queja? Mira, las llantas que usted tiene aquí, las que tiene ahí en el carro, el Señor se las va a quitar un día. Gloria al Señor. El Señor le va a quitar todas esas cosas. Algunos afligidos por las cosas temporales, cuando somos dueños del reino de los cielos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, si tenemos vida eterna, el más grande de todos los problemas ya fue resuelto. Ahora bien, qué importante es administrar sabiamente esa vida. Ahora eso me corresponde a mí. Dios me ha dado ahora esta oportunidad. ¿Cuántos Dios nos ha dado una oportunidad? Bien, entonces administrémosla. ¿Cómo? Versículo 17. Todos los animales que estaban contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. En el capítulo 1 de Génesis vemos el mismo mandato. Le dijo a los animales, le dijo al hombre, multiplíquense y llenen la tierra. Y tú, Adán y Eva, tienen que sojuzgar, tienen que enseñorearse de esto. El mismo mandamiento. Hermanos, si quiero administrar mi nueva vida en Cristo sabiamente, tengo que entrar en primer lugar a la obediencia incondicional. Dios tiene un plan y no lo cambia. Se mueren todos los animales, hay una renovación en la tierra, la voluntad de Dios persiste. Ah, lo mismo, Señor, que le dijiste a Adán, que se multiplicara. Muy bien, Señor, lo voy a hacer. Noé. Obediencia. La obediencia no puede ser, hermanos, negociada. No la puede negociar la obediencia por la oración, ni por los diezmos, ni por asistir a la iglesia. La obediencia no se puede negociar. Si queremos que la vida en Cristo sea algo bendecido, hermanos, tenemos que obedecer como está en la palabra. Punto. Obediencia. Número 2. ¿Qué más hizo Noé? Versículo 20. Y edificó, bueno, quizás leyendo un poquito más atrás. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer dice su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave que se mueva sobre la tierra según su especie. Y salieron del arca. Pero vean, lo primero que hizo Noé no fue a cortar mangos, hermanos. Como cuando yo llego a algún lugar de una finca, a un lugar donde hay fruta, yo ando buscando las frutas. ¿Qué hizo ahí? Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El segundo paso para administrar la vida nueva es amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, los animales que estaban ahí en peligro de extinción, solamente de los animales limpios, ¿verdad? Porque hay también animales impuros, es decir, los que no son comestibles y los que son comestibles. Pero de estos limpios, o sea, de los comestibles, habían 7 parejas nada más. Pero de esos, tanto de las aves como también pudo ser corderos, lo que sea, los sacrificó. El costo de esos animales en aquel entonces era enorme el costo. Pero él dijo, no importa, porque son de Dios y yo lo primero que voy a hacer es amar a Dios sobre el ganado, amar a Dios sobre las cosas que Él me ha dado, amar a Dios sobre mi familia, amar a Dios sobre todo. Hermanos, si usted y yo queremos tener una vida de bendición, tengo que levantar un altar aquí, en mi alma, en mi espíritu, a partir de este día, Señor. No voy a amar a Juanita, a Juanito, a Pedrito, a Pedrita. No, amar a Dios sobre cualquier ser querido.
amar a Dios sobre mi propia vida y amar a Dios sobre las cosas materiales. Eso es levantar un altar a Dios. Entonces, ¿por qué muchos han fracasado? Porque lo primero que hacen ya con su vida cristiana es sencillamente buscar su propio beneficio. No fue construir una casa, no, fue edificar un altar. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No estaban los mandamientos, pero sí estaba la ley en el corazón de Noé. Él sabía que lo primero que había que hacer era amar a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? No, algunos andan amando más a la novia, amando más su carro, amando más su empresa, amando su negocio. Eso es una desgracia. Amar a Dios es la libertad, es el fundamento de la libertad. Por eso hay muchos esclavos hoy en día, porque son unos idólatras, porque andan amando los animales, andan amando las piedras, andan amando las cosas de esta tierra. Noé no estaba amando los animales, no estaba amando el ganado, no estaba amando los recursos financieros, estaba amando a Dios. Si no obedecemos esto, estamos perdidos, hermanos. Entonces la segunda oportunidad la voy a echar a perder. Tercera recomendación para administrar bien la vida es aceptar la capacitación de Dios. Capítulo 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Sabe que la palabra bendición en hebreo, en este versículo, significa declarar a una persona como provista de capacidad para vivir plenamente? Provista de capacidad para vivir plenamente. Usted y yo no podemos vivir la vida en Cristo si no tenemos la capacidad del Espíritu Santo. Hechos 1:8: y recibiréis poder y me seréis testigos. Usted y yo no podemos administrar una nueva vida. Es Cristo, es decir, el Espíritu Santo me tiene que ayudar. Por eso Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Es decir, el que me va a capacitar para vivir la vida cristiana. El aceite es el que hace que la lámpara esté encendida, y ese aceite es el Espíritu Santo. La vida cristiana se sostiene por la unción del Espíritu de Dios, no se sostiene por mi intelecto, no se sostiene por mi propia fuerza, de mi propia voluntad. No, es por la capacitación que recibimos del Espíritu de Dios. Eso es ser bendecido, porque Dios nos capacita para hacer realmente o vivir plenamente. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cristo nos capacita, no somos nosotros, es Él. Dejémonos entonces capacitar, ¿sí o no, hermanos? Dejémonos capacitar, porque yo no puedo vivir mi vida si no es por la capacidad del Espíritu. Pero también la cuarta recomendación es confiar y apoyarse en la gracia de Dios. Dice en el versículo 8 del capítulo 9: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué significa un pacto? El pacto de Dios significa que Dios se hace responsable, que gratuitamente tengo el favor de Dios, y por ese favor lo tengo todo. Porque algunos andan hoy en día, y perdónenme, hay predicadores, maestros, que dicen: haga pacto con Dios, dé esto para que Dios le dé lo demás, dé dinero para que Dios le sane a su hijo, dé dinero para que Dios le pague las deudas que tiene, pague de esto para que haga esto. Perdónenme, hermanos, entonces significa que el pacto que Dios hizo conmigo y con usted en la cruz del Calvario no sirvió, y que por eso yo tengo que hacer algo para merecer la bendición de Dios. Eso es una aberración bíblica, teológica. Y perdóneme, tal vez se me salga aquí un poco el orgullo, pero desafío a cualquier persona a que nos sentemos y veamos teología y veamos si eso es así o no es así. ¿Sabe qué? No existe ningún mérito humano para merecer la sanidad, la restauración de su esposo, que Dios le provea dinero para pagar las deudas. El único pacto valedero es el que Cristo hizo por mí en la cruz. Y cuando yo estoy en Cristo, por ese nuevo pacto, tengo el favor de Dios. Pero algunos andan comprando el favor de Dios, de esto y de lo demás.
Hermano, eso es una aberración, eso son negocios. Y alguna vez yo le dije a una persona, le dije, mire, usted lo que están haciendo es, ustedes están vendiendo indulgencias evangélicas. Eso es mentira, es por gracia y no por obras. Hermano, usted y yo tenemos que apoyarnos en esa gracia. Por eso el Señor le dice, haré un pacto y te voy a dar una señal de ese pacto. Es el arco iris. Pero ese pacto hoy en día no es el arco iris. Ese pacto, esa señal es Cristo. Y Cristo crucificado. Ese Cristo crucificado por mí y por usted en la cruz es el que nos da la bendición. El que me abre las puertas del cielo. Yo no tengo por qué, hermano, comprar la misericordia de Dios. Voy a dar dinero si quiero por amor a Dios y por amor a la gente, pero no para merecer nada, porque yo tengo el favor de Dios, quiera o no lo quiera nadie. Aunque el diablo quiera, hermano. Mire, dice en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Los lobos, los diablos. Y nosotros comiendo con Cristo, gloria a Dios, gozándonos en el Señor. ¿Pero por qué? Por gracia. No es el pacto. Por eso, mire, hay personas que se cansan de oír este tipo de mensajes y se van a otras iglesias donde le están enseñando estas aberraciones doctrinales, porque no es otra cosa. Mire, y algunos dicen, es que ahí en Josué no me enseñan esto. Aquí sí. ¿Sabe por qué? Porque tienes todavía naturaleza de cuervo. Le gusta el materialismo. ¿Cuántos fueron engañados en Pincepro años atrás? Les ofrecieron altos intereses. La avaricia los llevó ahí. ¿Cuántos la avaricia los lleva a este tipo de doctrina? Y después terminan en la quiebra. Porque muchos me han dicho, mire, Dios me falló, hice pacto con Él y estoy quebrado. ¿Sabe qué? No seas ingrato, le digo. Tenés que arrepentirte porque has ofendido a Dios. Porque le ha dicho que el sacrificio de Cristo no valió la pena, sino que tú querías comprarle tu misericordia. Eso se llama aberración. Eso para ti, tú te has convertido en tu propio Mesías y tus obras en tu propia obra expiatoria. Eso es una aberración, es un insulto a Dios. ¿Cómo quieres que Dios te prospere? Jamás. Eso está en riesgo de entrar a la apostasía. Pero otra cosa, hermanos, ocurre algo. Después que Noé sale del arca, pasando el tiempo, hizo una plantación ahí, un viñedo. No sé si ya traía la información antes o él lo descubrió, cómo hacer vino. Se emborrachó, quedó desnudo en su tienda. Note esto, que ninguna persona que ande en los caminos de Dios es perfecto en todo su ser. Usted dirá, pero esta persona, mire, yo sé que Dios la bendice, pero veo que tiene estos problemas. ¿Quién no los tiene? ¿Cuántas debilidades tiene usted? ¿Por qué anda señalando las debilidades de otros cuando hay 3 dedos que lo están señalando a usted? Hay cosas que usted hace a solas. Piensa mal de su prójimo. No habla en mal, pero le entretiene el chambre. Es injusto con sus empleados. Es decir, vemos aquí que la perfección absoluta la vamos a tener cuando estemos con Cristo. Noé, un hombre de fe, la gracia de Dios estaba sobre él, pero ahí está el punto suspensivo, pero se emborrachó. O sea, la naturaleza humana ahí está presente. Usted y yo, hermano, en esta tierra, en este peregrinar, la vieja naturaleza va a estar todavía hasta que Cristo redima este cuerpo. Ahí sí, adiós vieja naturaleza. Ahí sí, ahí se va. Ahí las hermanas van a decir adiós viejo. ¿Verdad? Ahí viejo, ya no más. La vieja naturaleza ya no va a estar. Entonces aquí va a encontrar usted ¿qué cosa? Va a encontrar la libertad total en Cristo. Pero la perfección estará allá arriba. El problema fue este. Aparte del que cometió Noé, a un padre que cometió este error, pero viene su hijo Cam, y no lo vamos a leer, por ahí lo puede leer usted al final del capítulo 9, del versículo 18 al 29. Viene Cam, el hijo menor, y entra a la tienda de su padre, quizás hablarle, de repente encuentra a su papá borracho, pero estaba desnudo. El problema no fue ese. El problema es que este muchacho, el menor, empezó a hablar de su papá, a burlarse de su padre con los demás. Y cuando Noé despierta y se da cuenta de lo que él hizo,
lo llama y lo maldice. Y a los otros 2 hijos los bendijo. Hermanos, esto es tema de otro mensaje. Ahí nacen las razas humanas, las posiciones geográficas. Por ejemplo, Sem, ahí vienen los semitas, es decir, los hebreos, la raza semítica. Vemos a Cam, todo lo que es, los que gobiernan el Medio Oriente, juntamente con todo el continente africano. Y Jafet, todo lo que es Europa. Y ahí pues todo lo que es América Latina. Pero vea esto, la burla a una autoridad, es lo que quiero llamar vuestra atención. La burla a una autoridad espiritual no debe de ser. ¿Recuerdan ustedes aquellos jóvenes que se burlaron del profeta? Le decían, pelón, pelón, profetízanos. El problema no era que estaba calvo, sino que estaban burlándose de la unción de Dios que estaba ahí, que Dios le daba para poder declarar una palabra de Dios. O sea, se estaban burlando de la unción. Y dice la Biblia que 2 osas salieron y los despedazaron a esos 42 muchachos. Hermanos, si queremos conservar nuestra vida nueva, cuidado, no andemos haciéndole mal al prójimo, no nos andemos burlando de nadie, no estamos tratando, hermanos, de dañar a nadie. Si usted está dañando a alguien, usted está dañando su propia vida. Can dañó su propia vida al caer bajo esta maldición. Amados hermanos, pregunto, si la vida nace de la muerte de Cristo Jesús, por favor, aprovechémosla, pero aprovechémosla sabiamente y sepámosla administrar, porque Cristo está a las puertas. Precioso Señor, gracias te damos por tu amor y tu bendición. Te pido que tú abras, Señor, abras las ventanas de los cielos para tu pueblo. Mientras están orando, quiero llamar a aquellas personas, juntamente con aquellos que nos escuchan. Si usted en esta hora puede decir, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, ahí donde se encuentra, tome la mejor decisión, dígale, sí Señor, hazme flotar, estoy viviendo en un ambiente de muerte, pero ya no aguanto más, siento que me voy a morir, pero a partir de este día yo creo, Señor, que por la fe en tu muerte, tú me puedes hacer flotar y darme una vida victoriosa en medio de un mundo tan corrupto. Y yo sé que tú me vas a ayudar. Levante su mano ahí donde está y diga, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Levante su mano si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús. Donde quiera que se encuentre, diga, sí, yo quiero entregarle mi vida, mi corazón al Señor. No se detenga. Estas personas, que Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más? Voy a entregarle su vida a Cristo. No se detenga. ¿Alguien más? Levante su mano en alto. No se detenga. Jesús quiere bendecirle. Quiere hacer de usted una nueva criatura. Las personas que aún están allá escuchándonos, donde quiera que se encuentren, repitan esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Te pido que me limpies, Señor, con tu sangre. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Creo que moriste por mí y que resucitaste para darme salvación. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Y por la fe en tu resurrección recibo el ser declarado justo delante de ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Amada iglesia, ¿cuántos están dispuestos a administrar su vida en Cristo? En primer lugar, obedecer incondicionalmente a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, aceptar la llenura del Espíritu Santo o la asistencia del Espíritu, apoyarnos en esa gracia, en el nuevo pacto y honrar a los demás. Si ustedes están de acuerdo con esto, para que eso sea las leyes que marquen nuestra vida en Cristo, pónganse de pie y vamos a orar. Buen Padre, qué lindo eres, porque estamos de acuerdo todos, Señor, juntamente con mis hermanos, estoy de acuerdo, Señor, que esto así tiene que ser. Me uno con todos ellos, Señor, porque somos parte de una misma familia. Te pido, Señor, que tú nos lleves, Señor, a esta nueva oportunidad, que no echemos a perder las cosas lindas que tú tienes para nosotros, Señor, haciendo cosas que ya pertenecen al pasado. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre, Señor. A partir de este día,
tomamos la decisión de una obediencia incondicional a ti, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, que tú nos puedas permitir, Señor, amarte a ti sobre toda persona y sobre todas las cosas. En tu nombre, Señor, aceptamos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder ejercer todo lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu gracia a través de tu muerte, de ese pacto que hiciste con nosotros en la cruz, que es donde yo recibo todo el beneficio. Pero también, Señor, ayúdame a honrar a todas las personas, Señor, y nunca dañar a mi prójimo. Por lo tanto, Señor, quiero amarte a ti con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Permítenos, Señor, disfrutar de esta nueva vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.